Hace unos días, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, sumó 3 nombres más a la lista de quienes habrán de acompañarla en el ejercicio presidencial. Se trata de Carlos Augusto Morales López, quien se convertirá en secretario particular de la presidencia, Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, y ni más ni menos que Arturo Saldívar, quien se va a integrar como coordinador general de Política y Gobierno. Sí, Arturo Saldívar, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se separó de manera anticipada de su cargo en el Poder Judicial para irse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues se integrará también al gabinete ampliado de la próxima presidenta de México. Fernando Belauzarán, analista político, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika, encantada de estar contigo, con tu auditorio. Fernando, pues, ¿qué te parecen estas nuevas incorporaciones al gabinete de Claudia Sheinbaum? Sí, bueno, tres cosas. Uno, pues, Carlos Augusto Morales lo conozco, fue mi compañero en la legislatura cuando estuve ahí. La verdad es que tengo muy buena opinión de él. Esa decisión es absolutamente de Claudia Sheinbaum y es su gente de confianza. A diferencia de otros lugares de confianza donde se los puso López Obrador, como fue la consejera jurídica Ernestina Godoy, que es totalmente el presidente y que cualquier cosa legal que salga de la presidencia, él se enterará primero que nadie, o la secretaria de Gobernación, que es Rosa Isela, o otros que están ahí que son absolutamente de la confianza del presidente. Aquí, en la parte de su secretario particular, es Carlos Augusto Morales, y la verdad es que es una persona decente y capaz, que yo tengo en relación con él, tengo una buena opinión porque lo conozco Claro. personalmente. Lo de Leticia, bueno, pues la verdad es que ese sí es una concesión al presidente, simplemente le deja. Leticia pues pasó inadvertida de la Secretaría de Educación Pública. Triste papel, ahí se ve lo poco el poco respeto que le tiene la 4T a la educación. La educación pública está en una crisis impresionante. Su única respuesta es quitar los exámenes de admisión a las universidades para no pagar costos por la mediocridad educativa. Hay un rezago tremendo, los niños que dejaron la escuela con la pandemia no regresaron. Han buscado ideologizar, adoctrinar a los niños, y bueno, es patético lo que está. Una educación pública de mala calidad, a quien más perjudique es a los más pobres. Ese debería ser el instrumento de movilidad social mejor, y entonces ahí esta parte de educación pues está patético. Y que se lo haya dado a Mario Delgado, pues habla de que tampoco hay mejor, tampoco va a ser prioridad con Claudia Sheinbaum, aunque obviamente Mario Delgado es imposición de López Obrador a Claudia Sheinbaum. La verdad es que se ve que López Obrador ha puesto a la gente en los lugares claves, y lo que sí es, pues ¿qué te digo? Con Arturo Saldívar, imagínate, era el presidente de la Corte, del presidente de la Corte, dejó de ser luego ministro para convertirse en un porrista que se la pasaba troleando a los otros candidatos. O sea, muy desvergonzado. Nada daba mayor, eh, digamos, certeza, o más bien le daba credibilidad a las propias palabras del presidente, de que decía que Saldívar operaba las cosas que el presidente le importaba en el Poder Judicial, que supuestamente debiera ser independiente, que luego oírlo en los programas siendo un troll de baja estofa en la campaña electoral, ¿no? Bajando muchísimo el nivel del debate, cambiando sus posiciones, porque cuando era ministro estaba en contra del absurdo de elegir jueces por voto popular, y pues simplemente se acomodó, aquí jugando en las peores prácticas del viejo régimen. Pues le dieron un cargo que con el presidente López Obrador no ha tenido ninguna relevancia. Fue el que le dieron para rescatar a Hugo López Gatell, que hizo un papel verdaderamente desastroso frente a la pandemia, pero como no hay rendición de cuentas en México, pues lo dejaron también, porque pues, se dedicó a complacer al presidente en sus caprichos, en esto de no recomendar el cubrebocas para que el presidente Sí. pudiera andar que porque no le gustaba, cosas así, ¿no? Patético. Y pues vamos a ver si la presidenta le da algún papel importante o no. Pero bueno, Arturo Saldívar, pues
¿qué te digo? Sí paga el hecho sí pagó esto de la desvergüenza de convertirse Sí. de pasar de ser ministro a porrista y mostrar cómo, pues la verdad es que lo que buscan en la reforma judicial es ver cómo controlan al Poder Judicial, como él se prestó cuando fue presidente de la Corte. Pero, Entonces, ¿te parece un pues, premio de consolación o realmente va a tener un papel estratégico en el gabinete de Arturo Saldívar? dependerá de Claudia Sheinbaum, ¿no? Dependerá de Claudia Sheinbaum. Obviamente, pues es un cartucho muy quemado Arturo Saldívar porque tiene un desgaste en la opinión pública muy fuerte, ¿no? Enseñó el cobre y bueno, no hay ninguna confianza. Se dice garantista, pero está apoyando todas las reformas que efectivamente van en contra de los derechos de las personas, de los ciudadanos, de este régimen que ha puesto a los derechos humanos en la cola con una florero al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, haciéndola pues realmente irrelevante. Muchas cosas, sí, ¿no? Sí obviamente le están pagando su, Apoyo. su apoyo incondicional a este régimen, pero el cargo que tú con Hugo López Gatell fue simplemente una beca. ¿Será una beca con Arturo Saldívar? Pues no sabemos. Lo que Una sí es que compensación por haber una dejado su cargo en la Corte, ¿no? así es, y bueno, lo ponen y dicen que su papel va a ser someter al Poder Judicial, que Claro. ese es Que esa es la gran encomienda, Fernando, porque incluso hasta decía, se va a encargar de que las reformas constitucionales salgan. así es, esa es lo que dice que es su encomienda, pero imagínate de ser presidente de la Corte y que era su responsabilidad cuidar la independencia judicial, ahora su papel es someter a la Corte. Y que me perdonen, pero eso de sacar las reformas del Plan C, estas reformas judiciales y en buena medida la reforma judicial, eso sí venezolaniza políticamente a México. Por supuesto, México no es Venezuela, pero también ellos nos llevan 18 años de ventaja. Pero lo que sí tiene que ver con la venezolanización es el hiperpresidencialismo de una autocracia electiva, de hegemonía de un partido, con una militarización creciente, protagónica, fundamental como pilar, y la connivencia con el crimen organizado. Ese es el régimen de Venezuela. Y díganme si no, estas reformas nos llevan a eso, al hiperpresidencialismo, de una autocracia electiva, de hegemonía de partido, donde todo el aparato de Estado está controlado por la facción gobernante. Y eso es lo que tiene en crisis a Venezuela, porque el Consejo Nacional Electoral venezolano no tiene ninguna credibilidad, porque pues, son empleados del presidente, son empleados de Maduro, y quieren que venga al rescate el Tribunal Supremo, que también depende del gobierno. Entonces no tiene ninguna credibilidad y están en ese laberinto porque necesitan que haya confianza en las decisiones, en un procesamiento para aclarar las cosas, y no existe en Venezuela, porque además en Venezuela ganó la oposición y ellos lo comprobaron porque ya publicaron las actas, que son verdaderamente difíciles de falsificar. Sí. No por nada el régimen hasta este momento no ha No las ha publicado, mostrado. no las ha publicado, y ya periódicos como el Washington Post o agencias como APIF han revisado las actas y han dicho, pues ya ganó Edmundo, pero lo único que sostiene a Maduro pues son las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos Trump no aceptó el resultado, pero las Fuerzas Armadas estuvieron del lado de la Constitución. En Brasil Bolsonaro quiso dar también un golpe, pero gracias a la intervención, por cierto, de Biden, por eso Lula se la debe. Las Fuerzas Armadas brasileñas no se sumaron a este intento golpista que hubo el día que asumió posesión, y él es el que gobierna. En Venezuela el problema es que las Fuerzas Armadas cierran filas con el candidato que perdió, el que tiene todo este control, y ahora ya hasta quiere perseguir a Corina Machado y Edmundo por decir que ellos ganaron. Por eso hubieran metido a la cárcel a López Obrador en 2006, que sin pruebas cerró Reforma, etcétera, y a los venezolanos los están reprimiendo de una manera salvaje, y hay decenas de muertos, hay heridos, hay desaparecidos, hay torturados, hay encarcelados, todo eso documentado, y sin embargo, pues ahí están. Lo que pasa es que el gran
éxito que tuvo la oposición venezolana fue demostrar con las actas en la mano el resultado, y eso tiene en jaque al régimen. Insisto, ahora está más represor que nunca, y bueno, ahora ya lo que están haciendo es queriendo cerrar TikTok, cerrar Instagram, cerrar WhatsApp, etcétera, porque no quieren que los venezolanos se informen y se comuniquen al margen del Estado. Ahora, con lo que vamos viendo de cómo se está integrando el gabinete de Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de México, Fer, ¿cuáles ves que van a ser las prioridades a atender? Es decir, donde realmente Claudia Sheinbaum fue a pelearse y dijo, estos son los míos porque son temas que me interesan, y cuáles los que van a pasar de trámite, como ya ventilabas el tema de la educación. Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta, porque los lugares claves del régimen se los puso López Obrador. Podemos ver, ya te había dicho, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social que maneja todos los programas sociales, y el que eres el coordinador, todo eso se lo volvió a poner López Obrador. Obviamente le importa a Claudia Sheinbaum, ha dicho que la energía, ¿no? El tema de la energía, pero todavía no nombra al titular de CFE y al titular de Pemex, Sí, ¿no? claro. Entonces ahí está Alicia Bárcena, que por supuesto ella se hizo famosa por esto, aunque avala el Tren Maya, que es un ecocidio irreversible, lastimoso, como lo dice, pero bueno, ella va a tratar de darle credibilidad a las energías limpias, pero eso significa un cambio en la política energética de este gobierno, y no está claro que eso vaya a ser, falta ver CFE y Pemex. Y una de las cosas, si les dan la sobrerepresentación, que es un atraco, la verdad es que es un atraco, porque significaría no tiene nada que ver con lo que dice la Constitución. Incluso en el artículo 54 tendrían que interpretar con doble vara partido o coalición, porque dice que es cierto que el artículo 54 dice que el tope de 8% es para los partidos, pero también dice que solo los partidos que registren en 200 distritos uninominales pueden tener representación proporcional. Entonces, en el mismo artículo 54 quieren tomar partido como coalición en el registro, pero ya no quieren tomarlo en la repartición, que eso me parece que es un absurdo. Pero bueno, si eso se da, imagínate, podrían incluso cambiar la Constitución para que toda esta batalla legal que se hizo sobre la reforma energética, ¿no? Eléctrica, pues incluso está en el plan C de López Obrador. Si eso aprueban, pues bueno, ¿quién le va a creer que va a impulsar las energías limpias cuando Claro. la reforma constitucional dice todo lo contrario? Y bueno, la verdad es que sería desastroso para el país la reforma judicial, entre otras cosas, porque necesitan el nearshoring. México ya está en desaceleración, aceptado por el gobierno, puede ser recesión, y necesitan dinero para mantener todos los gastos comprometidos, pero hay un déficit fiscal muy grande, hay una deuda muy grande. Ahora sí que la elección fue en la borrachera, pero viene la cruda, y Claudia Sheinbaum necesita esto, y obviamente en energía puso sus canicas. Ahí es donde puso gente de su confianza, la secretaria de Energía, con Alicia Barnes en la parte ecológica, ¿no? Ahí está, pero la verdad es que el mensaje es que que sí hay un intento de maximato. Ese es el mensaje. A ver qué hace. Dicen que cuando se ponga la banda presidencial, pero uno escucha y repitiendo hasta el absurdo de que España tiene que pedir perdón por la conquista. Sí. Entonces, uno dice, ¿dónde está la independencia? Bueno, eso lo vamos a ver. Ella ha dicho que quiere el nearshoring, pero el nearshoring necesita energía, necesita garantizarles electricidad a las inversiones, y necesita darle certeza jurídica. Claro. Y López Obrador está jugando en contra de todo eso. Y bueno, a ver qué sucede. Si hay unas vencidas, la verdad es que en esas vencidas lo está ganando de calle López Obrador, porque las partes centrales, por ejemplo, Hacienda, pues Hacienda es una herencia de López Obrador, ¿no? Sí. Que sí, que da más o menos confianza porque mantuvo el asunto macroeconómico hasta el último año. Ahí se les olvidó el asunto de la estabilidad macroeconómica, pero hasta antes
Ramírez de la O, digamos que la mantuvo y eso le da certeza a algunos sectores empresariales, pero todo lo demás, ¿no? Entonces, claro. No está fácil para ella, ¿no? En estos que me dices, Carlos Augusto sí es totalmente de Claudia Sheinbaum y me parece que es alguien totalmente confiable, pero tanto Leticia como Saldívar son pagos por lo que han hecho y dependerá de la presidenta qué tanto papel le da a Saldívar. Qué tanto juego. En esto, ¿no? Y uno no sabe si lo festejan o no por una razón, porque Saldívar sí conoce el Poder Judicial. Y si la lógica es someter al Poder Judicial, y ese es el papel del exministro, que sería pues muy lastimoso, pues bueno, eso pues va en contra de los intereses del país finalmente, porque un país para prosperar necesita un poder judicial confiable, fuerte, independiente. No lo que quieren hacer. Fernando, pues veremos cuál es el papel de Arturo Saldívar en esta próxima administración federal. Te agradezco, como siempre, que nos tomes la llamada y seguimos en comunicación. Buenos días. Siempre es un placer conversar con ustedes, Erika, Giovanni. Les mando un fuerte abrazo. Muy buenos días.